puede hacer ante la desinformación? Ante la desinformación, justamente parte de lo que te comentaba ahorita, siempre hay que tomar las cosas con cautela. En muchas ocasiones los periodistas queremos ser los primeros en publicar algo, en darle a conocer a la gente alguna situación, alguna decisión que se tomó en estos casos donde está obviamente la medicina implícita, algún descubrimiento que se haya hecho, un avance que se haya tenido, pero hay que ser muy cautelosos. Hay que consultar a las fuentes oficiales, hay que verificar la información que vamos a transmitir a la gente, ya sea en redes, ya sea en radio, prensa, en televisión, cualquiera que sea el medio que utilicemos, la base debe de ser tener una información verificada, totalmente fidedigna, una información que sabemos va a aportar algo y reducir totalmente ese riesgo o eliminarlo por completo. Inclusive verificar lo que las mismas autoridades nos dicen, ¿no? Exactamente, de repente en el ir y venir, y como hay demasiada presión social, en muchas ocasiones las autoridades pueden caer también en ese tipo de fallas, de errores involuntarios, y hay que ser cautelosos. Digo, simplemente se dio hace unos días, ahora en el mes de octubre, en cuestión de algunas aperturas, reaperturas mejor dicho, o no reaperturas. Se dijo una cosa, después se dijo otra, se tuvo que recomponer la línea discursiva, se tuvo que contradecir o desdecir lo que ya algunas autoridades habían comentado, de la iglesia, las autoridades de salud, etcétera. Entonces, sí, definitivamente todos podemos caer en el error, desde la fuente de la información hasta quienes distribuimos esa información. Entonces, sí es importante en estos tiempos, cuando la inmediatez está a todo lo que da gracias a las redes sociales, pues estar verificando perfectamente bien lo más que se pueda la información. Eso es algo básico y que definitivamente se tiene que quedar después de que pase todo esto. Por hablar de riesgos y amenazas en estos momentos y en la tarea de la comunicación, pues es hablar primero como ser humano. Un lugar de trabajo en el que estás acostumbrado a una interacción y también a un lugar cerrado, pues ahora con todo esto se tuvo que transformar las medidas y eso se convirtió también pues en un temor, ¿no? Porque al final de cuentas el virus no tiene ninguna palabra ni tampoco ninguna restricción a no contagiar a ciertas personas. Es decir, todos estamos expuestos y nosotros igual tuvimos que reconvertir no solamente nuestro lugar de trabajo, sino también nuestra propia tarea. ¿Cuándo hubiéramos imaginado de hacer un trabajo de estudio en casa? Es decir, ir a dar noticias haciendo un set en propia casa. Y eso lo fuimos viendo y convirtiendo a través de ejemplos de otros medios, pero el propio fue también un reto. Entonces, todo esto como riesgo significaba el también llevar la preocupación, pues un virus o una amenaza a casa. Entonces, todo lo que significó esto, pues se convirtió también en un importante reto. Yo voy a decir cosas quizá políticamente incorrectas. Yo creo que hoy el mayor riesgo no es el de la salud con esto del COVID. O bueno, no es el único riesgo importante porque estamos viviendo una serie de riesgos para nuestra sociedad, entre ellos la polarización que estamos viviendo, riesgos sociales de cómo nos estamos enfrentando entre lo que creemos que es lo que está pasando y entre las distintas versiones que se escuchan y el cómo cada vez con más intolerancia desde un bando estamos juzgando o tratando al otro, lo que nos está llevando a fricciones que creo que en el mundo nunca se habían visto a este nivel. Estados Unidos es un ejemplo. También estamos viviendo riesgos económicos fuertes y decíamos sociales por las consecuencias de lo que está pasando con, por ejemplo, la gente que se queda encerrada, consecuencias de violencia familiar, los niños que no tienen a dónde ir. Creo que los niños, y yo aquí coincido con un colega, son uno de los grupos más afectados por lo que está pasando. Ahorita no los dejan entrar a ningún lado, los adultos mayores sin duda. Y eso no quiere decir que no haya riesgos de salud, pero a lo que me refiero es que los riesgos de salud ya existían. ¿Por qué? Se dice, según las cifras, que entre el 90 y el 95% de las muertes atribuidas al COVID tienen comorbilidad. O sea, la gente no se está muriendo directamente del virus, sino de otras enfermedades como la diabetes, como las afecciones cardíacas, que ya existían y que ya padecíamos.
y el virus desgraciadamente complica estas situaciones, pero lo que quiere decir es que el problema de salud ya lo teníamos desde antes y está relacionado con nuestros hábitos de vida, que son los cuales tenemos que revisar en este momento. Y ese problema, insisto, ese es un problema mucho más profundo que tiene nuestra sociedad, sobre todo la sociedad occidental. Entonces es un tema grande y yo creo que el mayor reto va a ser el poder generar esa empatía para nosotros como ciudadanos, habitantes de este planeta ante esta situación, de también entender que el otro lado, quien piensa diferente, pues una serie de circunstancias lo ha llevado a pensar diferente, pero eventualmente tendremos que ser como los libaneses, por ejemplo, donde conviven católicos o cristianos y musulmanes al mismo tiempo y se respetan y se reconocen y saben que aunque el otro tiene concepciones ideológicas muy distintas, pueden convivir. Y eso hoy nos falta mucho en este tiempo. ¿Qué tal? Pues muchos seguramente de ustedes ya nos conocen. Sin embargo, pues me presento con ustedes. Soy Eduardo Alvarado Ginesi, conductor del programa Reportajes de Alvarado, que se proyecta a nivel nacional y local, desde luego, y que tiene ya al aire 40 años transmitiendo las costumbres, las tradiciones, las leyendas y todo eso que nos hace sentirnos orgullosos como mexicanos. Y bueno, a la pregunta y sobre todo dirigirme a ustedes, los jóvenes de la comunicación y el público en general, ¿cómo nos ha tocado vivir en estos últimos meses la situación que tenemos, que nos ha hecho cambiar? Pues sí, efectivamente, a nosotros en este caso, la producción de Reportajes de Alvarado, nos vimos interrumpidos, sobre todo en las grabaciones, por lo mismo, el confinamiento, y nos vimos en la obligación de estar retransmitiendo los programas. ¿Para qué? Porque sabíamos que el público estaba necesitado, sobre todo ese público que estaba en casa o que ha estado en casa, necesitado de entretenerse a través de la televisión, y que la televisión pues cobró fuerza sobre todo. Lejos de lo que en meses anteriores o el año pasado pensábamos que la televisión iba a disminuir su proyección, fue todo al contrario, porque lo hemos visto con las clases educativas y la televisión ha sido el instrumento, el vínculo para que esto sea. Y pues el programa, como es un programa de contenido, pues así ha sido. Sí, el público nos ha pues reclamado de cierta manera por qué se está repitiendo tanto. Bueno, pues precisamente por eso, porque no estábamos laborando y proyectando, sobre todo desde casa, los nuevos programas que habría que realizarse próximamente, que ya los estamos preparando, ya los estamos haciendo. Que obligó también a otros programas, en este caso de la televisión, bueno, pues hacerlo a través de vía Zoom, a través de las redes sociales, y de cambiar los formatos, de cambiar los estilos para poder hacer la comunicación. Bueno, después de escuchar el punto de vista y la visión que tienen los conductores sobre el entorno que han estado viviendo con respecto al tratamiento, en este caso, por ejemplo, del mundo de las noticias y obviamente en la producción de programas de entretenimiento, ¿sí? Ahora pasaremos al segundo tema de la mesa, que son los retos y desafíos que han estado enfrentando en los últimos meses, ¿sí? En que se ha desarrollado este tipo de entorno nada fácil para la sociedad y también para el entorno de la comunicación. Adelante con el segundo tema. Retos, sí, bueno, son un sinfín de retos que hemos enfrentado quienes hacemos periodismo social, quienes nos gusta mucho estar en la calle, recoger de primera mano y de viva voz de la gente esas necesidades, las dudas, las demandas, los reportes que la gente quiere hacer, y nosotros que tenemos esa responsabilidad social de darles voz, el hecho de no poder estar quizá tan de cerca con la gente a como estábamos acostumbrados y palpar esas necesidades se ha convertido en un reto, porque tenemos que seguir haciéndolo, pero obviamente cuidando todas las formas para no ponernos en riesgo y sobre todo no poner en riesgo a la gente. Es algo sumamente complicado. Sí hay retos en los que de repente si te tienes que detener, tienes que afrontarlos, tienes que analizarlos muy bien, tienes que saber ahora por dónde darle, cómo llegarle a la gente,
Y lo que hablaba hace unos momentos también, otro de los retos es transmitir la información real, la información correcta, no caer en esa tentación de dar la noticia o ser de los primeros en dar la noticia, de compartir un dato. Hay que ir ahora con más cautela que antes, definitivamente. Y algo que me da a mí muchísimo gusto, que la mayor parte del tiempo de la experiencia que tengo lo he trabajado en los medios tradicionales, es de que pues un reto que tenemos los medios tradicionales es justamente el reivindicarnos, porque sí, las redes sociales de alguna manera nos estaban como que ganando terreno, pero ya lo habíamos comentado en ocasiones anteriores. De hecho, en la semana de la comunicación del año pasado yo les decía a los alumnos con quienes en esa ocasión sí pudimos compartir de manera directa, y con los maestros ahí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pues ahora la situación es otra, y les decía en esos momentos, la gente, aunque se diga que van hacia atrás o que están quizá en el riesgo de desaparecer los medios tradicionales por las redes sociales, ahora hemos visto justamente, y ese es en parte otro reto, que la gente voltea más que nunca a los medios tradicionales para verificar la información, porque ya la gente está aprendiendo también a que no todo lo que se ve en las redes sociales, por la misma inmediatez con la que se manejan las cosas, quizá no es del todo real, no está del todo apegado a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos hemos convertido los medios tradicionales, de nueva cuenta, en un medio, valga la redundancia, para verificar la información. Entonces tenemos el reto de mantener eso y de seguir utilizando las redes sociales como una herramienta muy valiosa que es, y que en conjunto, medio tradicional y las nuevas comunicaciones, las plataformas digitales, creo que podemos hacer mucho en beneficio de la sociedad, sin olvidar ese grado de responsabilidad social que debemos de tener los medios. Claro. ¿Qué ha cambiado en ti como profesional durante esta pandemia por coronavirus? Ay, qué pregunta tan difícil. Sí, es complicado. Es complicado. Ha cambiado definitivamente la manera de trabajar, la manera de percibir las cosas, la manera de hacer el periodismo, que tiene que ser ahora sí con mucha más responsabilidad. Quizá es difícil hablar de un grado de responsabilidad, porque debe ser responsabilidad y punto, ¿no? Pero hoy más que nunca debemos de tenerlo muy presente, ser sumamente conscientes de lo que estamos haciendo, muy responsables. Yo creo que cuando esto pase, que espero que sea pronto, y ojalá así sea, vamos a valorar muchísimo más pues todo lo que veníamos haciendo, herramientas que teníamos y que quizá no utilizábamos, el de repente dejar de lado la calle, que para mí la calle es esencial, para mí es la base del periodismo social, justamente, que Claro. es en lo que yo trato de enfocarme muchísimo. Y pues ha cambiado en general la manera de ver y de hacer las cosas. No te podría hablar así de algo en particular, pero en definitiva creo que esto nos debe de cambiar a todos los que estamos en esta profesión, y nos debe de cambiar para bien. El reto era, además, informarse adecuadamente para poder informar a la gente sin el temor de causar un pánico. Como periodista, sin duda, estamos enfrentando muchísimos retos. Eso incluye retos de la salud, retos laborales, cuando tu propio equipo se asusta y no puede, o por prudencia no quiere ir a trabajar, y nos hemos topado con situaciones donde en las redacciones de noticias pues de repente nos quedamos sin una cantidad importante de personal, o el personal no sabe qué hacer, no porque haya dado positivo, pero estuvo con una persona y vio a una persona, entonces se debe encerrar una semana, o cuánto tiempo se debe de encerrar, y qué pasa si de repente ya no tienes a tu equipo completo y hay cosas para las cuales no se pueden trabajar a distancia. O sea, todo esto nos ha metido en una dinámica sin duda compleja. Pero para mí hay un reto mayor como periodistas, que es saber navegar entre pues, los distintos velos de lo que pareciera ser también manipulación alrededor del concepto del COVID-19. Es sin duda una polémica mundial, no entraré en detalles aquí, pero hay muchas razones y muchos argumentos por los cuales pensar que, si bien, vamos, el virus del COVID sí existe,
la concepción que tenemos de la pandemia puede estar manipulada en muchos sentidos. No es para nadie un secreto que la pandemia ha sido útil para muchos políticos para diversos objetivos, entre otros fortalecer sus posiciones desde gobierno, ¿verdad? Poder hacer cosas que no hacían cuando no existía esta pandemia, poder tomarse derechos que no se tomaban. Y creo que hay un gran reto para la sociedad, que es cuidarse de no perder las libertades que aparentemente se están perdiendo. Hay quien cree que si esta pandemia fue provocada o tiene alguna intención o motivación ulterior, pueda tener que ver con acostumbrarnos a vivir con menos libertades, a vivir bajo un régimen donde te van a decir dónde caminar, dónde estar, si puedes parar tu negocio o no lo puedes, si debes parar tu negocio o no lo debes parar. O sea, van a disponer de tu vida de una manera en la que en las democracias occidentales no se conocía. Y sí es cierto que se está buscando un nuevo esquema que sirva a negocios que han encontrado que como se vive en Occidente, pues ya no les funciona. O sea, podría haber motivaciones perversas detrás de esta pandemia, y creo que los periodistas somos los primeros que tenemos que empezar a rascarle a ese tema, a investigar alrededor de este tema. Retos que nos hemos enfrentado, sobre todo porque son retos que nos ha hecho pues algunos cambiar de giros, también a enfocarnos hacia otras cosas. En lo personal, pues bueno, yo me vi en la necesidad desde mucho tiempo atrás también a realizar viajes turísticos por el estado, y eso también me perjudicó. En lo personal me perjudicó muchísimo porque se interrumpió desde que comenzó la pandemia hasta la fecha la situación de realizar los viajes turísticos por todo México. Y sobre todo porque pues la gente, yo sé que hoy en día está necesitada de salir, pues hemos hecho planes ya de regresar a estos paseos, que será hasta el 2021, porque es un reto que tenemos que enfrentarlo. Bueno, pues también puedo decirles que me vi obligado a poner un negocio, un bazar, en donde también estoy dándole la oportunidad a artesanos de diferentes partes del país de ofrecer sus productos, de ofrecer sus marcas y bueno, pues de alguna manera estar activo. Yo soy egresado de la primera generación de esta Facultad de Comunicación, la generación ALBA, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pues siempre he sido una persona muy inquieta. Me acabo de jubilar hace 2 años de la empresa, que desde luego pues sigo con el programa de televisión, pero siempre con la situación de estar activo, y eso me vio obligado a realizar este proyecto del Bazar de lo Nuestro, que así se llama, en donde estamos dándole oportunidad pues a los expositores a que ofrezcan sus productos, porque pues la situación está difícil. Muchos han perdido sus empleos y pues la situación ha sido complicada para muchos de ellos. Muy interesante la visión, los retos y desafíos que han tenido obviamente nuestros personajes en lo que es el desarrollo de su entorno en el mundo de la comunicación. Ahora veremos cuáles son las áreas de oportunidad que nos presenta este ambiente inédito que estamos viviendo en nuestra sociedad. Para ello, obviamente les pido a nuestros invitados que entremos al tercer tema, que son áreas de oportunidad que se tienen, ¿sí?, en este nuevo ambiente. Adelante. Áreas de oportunidad, a lo mejor voy a redundar muchísimo, pero justamente el fortalecer a los medios de comunicación tradicionales como una base para que la gente pueda estar realmente informada es una de las oportunidades que quienes estamos en esto tenemos frente a nosotros y que sin duda podemos salir todos mucho más fortalecidos. ¿Sientes que ahora eres más crítico ahora con esto de la pandemia? Sí, más crítico, quizá más analítico también, más cuidadoso, más responsable y sin duda pues también siento que ahora estoy, aunque no físicamente, porque la misma pandemia, las mismas circunstancias nos lo impiden, creo que estoy mucho más cerca de la gente, de lo que estaba antes y eso al menos para mí es algo muy importante, y quienes nos dedicamos
a la comunicación y al periodismo específicamente nunca debemos olvidar. Una felicitación por la organización de esta Semana de la Comunicación, que ahora se está haciendo también de una manera muy diferente, pero que retroalimenta, que también tiene grandes áreas de oportunidad, significa quizá crecimiento y pues estar ahora sí que más a la mano, más a la vista de más gente de lo que comúnmente se estaba, y pues agradeciéndoles también el tiempo y el interés. Gracias. Al contrario, gracias. Pero lo que también nos convirtió en esto, en la comunicación, en un área como de oportunidad, fue precisamente la de que en todo dentro de la infoxicación, de toda la cuestión de digital y de tanta información, tantas redes, al final los medios tradicionales, llamados así, los convertimos en ese referente de confianza, porque tanto hemos buscado estar totalmente conectados que esa interconexión al mundo también de alguna forma se convirtió pues más allá de una desinformación, porque todos leíamos, veíamos cosas que pensamos que eran verdades. Entonces, si el mundo estaba dentro de un caos, la comunicación tenía precisamente ese reto, convertir ese caos en la información no solamente oficial, sino también la más fidedigna a la verdad, que al final de cuentas nos hemos dado cuenta que tal el virus cambia, es mutante, como también la comunicación tuvo que adaptarse. Entonces, ese reto abre también las oportunidades de precisamente de ser ahora más enfocado a las bases del periodismo, es decir, tener bien confiable nuestras fuentes de información, ser mucho más estrictos a la hora de dar un consejo o a dar la información a manera de consejo, que la gente ya no sabía a quién creerle y teníamos que crear precisamente esa confianza y ese vínculo. Entonces la oportunidad que tenemos ahora es aprender a ser comunicadores de las viejas bases, es decir, de poder contestar todas las preguntas que el periodismo nos tiene que hacer, y de que con esto tenemos que buscar que esas fuentes se conviertan también en nuestro propio referente, y también que la gente aprenda a cómo convivir dentro de este virus. Entonces, cómo esto al final nos cambia completamente como seres humanos. Tenemos que ser más adaptables, más precavidos, porque ninguno estamos preparados, nadie, ni humanamente, ni socialmente, menos como medio de comunicación. Entonces ahora tenemos que buscar las estrategias para que en un momento de contingencia como este sepamos qué hacer. Crear un manual propio para una situación como esta. Eso yo creo que va a ser un referente completamente a futuro, o ya a presente, porque hasta que no pasemos todo este paso, hasta que no sepamos cómo irnos librando de un virus, vamos a saber cómo también convocar a la gente a que la información es tan valiosa como la salud. Pero también hay oportunidades. Como toda crisis se plantean oportunidades. Mi pensamiento como periodista es que aquí se abre una gran oportunidad, que es, entre otras cosas, analizar qué ha estado mal en nuestra propia sociedad, porque pues justamente nos estamos dando cuenta que nuestra situación de salud es muy precaria, y no solamente por este virus, sino por todos los hábitos que nos han llevado a desarrollar obesidad, diabetes y enfermedades que están directamente relacionadas a cómo nos alimentamos, al estrés que tenemos todos los días, y pareciera que nuestra manera de vivir y de pensar no sabe lidiar con estas cosas. Yo digo que esta es una oportunidad para que Occidente voltee a ver a Oriente, porque resulta que de repente de Oriente nos llegan claves como esto que ahora llaman el mindfulness y la meditación, el yoga, etcétera, que parecieran ser herramientas de salud que en la visión occidental no están contempladas en el día a día, y que nos pueden hacer despertar hacia cómo podemos reorientarnos a una vida más sana, donde estando sano y estando en equilibrio, un virus del tipo de la influenza no puede ser demasiado peligroso, ¿no? Entonces, creo que también hay otra gran oportunidad, que es la de como periodistas y como sociedad, despertar hacia muchas cosas. Si hay un poco o mucho de manipulación alrededor de lo que está pasando, pues buena falta nos haría despertar del sueño. Despertar en tu día a día es como cuando estabas en un sueño y no te dabas cuenta, ¿verdad? Cuando despiertas, volteas y observas que era un sueño. Bueno, ¿qué tanto de lo que hemos estado viviendo y de lo que nos han dicho, pues no es como lo creemos? Y si ese despertar nos puede ayudar a crecer como sociedad, esta también puede ser
una gran oportunidad. No se diga de, bueno, revisar nuestros hábitos y revisar qué es lo que más vale en nuestra vida, nuestros seres queridos, todas las preguntas filosóficas que surgen con una situación así. Entonces creo que hay una gran oportunidad con lo que está pasando. Bueno, lo que he visto con compañeros de la comunicación en cuanto a amenazas sí se ha acrecentado definitivamente con el actual gobierno, también con la situación del narcotráfico, ¿verdad? Que se ven amenazados los compañeros periodistas a nivel nacional, que incluso pues han muerto muchos de ellos y que se han visto también limitados en los medios que trabajan, ¿verdad? Quizá por los intereses propios de los propietarios de los medios de comunicación que los limitan y pues se han visto obligados a tener sus propios programas en redes sociales, pues a través del entretenimiento, a través de la crítica, a través de los comentarios políticos y de todo eso. Entonces sí ha sido un gran reto el poder seguir en la comunicación, muy diferente a lo que en años anteriores veíamos. Que muchos de los destacados comunicadores que vemos en la televisión pues hoy están en redes sociales y que ese es quizá uno de los instrumentos que nos pueda servir y que nos siga sirviendo, más bien dicho, en el futuro. Opiniones para la reflexión es la que nos han dejado nuestros invitados y a los cuales agradecemos su presencia en esta mesa dedicada a lo que es la conducción de las noticias en televisión. Muy interesante, y antes de despedirme me gustaría hacer una aportación personal, ¿sí? Donde obviamente la superabundancia de la información es un entorno que ha estado modificando y no siempre para bien, ¿sí? Lo que es el desarrollo de la sociedad. Por ello, pues yo los invito y los exhorto obviamente a que analicemos, ¿sí? A que chequemos, incluso las escuelas de comunicación, a que formemos a especialistas, ¿sí? Que puedan analizar, ¿sí? Que puedan descifrar y también que puedan recomendar sobre cuál es el comportamiento que debemos tener como sociedad, ¿sí? Para el manejo de esa abundancia de información que nos está llegando a través de las nuevas tecnologías y a través de los nuevos entornos, donde todo ya se está convirtiendo en un entorno a distancia, ¿sí? Virtual, ¿sí? Más que local, más que presencial. Entonces, obviamente esa es la invitación. Nuestras escuelas de comunicación, formamos especialistas para que manejen lo que es la contaminación informativa que está invadiendo a nuestra sociedad. Ahí queda un punto para la discusión. Y bueno, para terminar ya agradeciendo a nuestros invitados e invitarlos para que sigan las diferentes mesas de intercambio de opiniones que está organizando esta Semana de la Comunicación durante toda la semana. Muchas gracias y hasta la próxima.